viceministra y a los demás funcionarios que nos acompañan y a quienes nos están viendo. Yo voy a comenzar, si me lo permiten, con una exposición. Creo que están viendo mi pantalla en este momento, con una exposición de cómo es que la superintendencia, coordinada con el ministerio y con claramente nuestro presidente, ha comenzado una estrategia para responder en medio de la pandemia a las necesidades del sector. Para estos efectos, nosotros desde que comenzó la pandemia hicimos explícito que había 4 líneas de acción que íbamos a trabajar. La primera era la reducción y eliminación de costos para las empresas. La segunda, el diferimiento de costos que no puedan eliminarse. La tercera, acciones concretas para mejorar la liquidez, que esto es raro en una superintendencia, pero ya les voy a compartir cómo se ha hecho. Y la cuarta, que es de lo más nuclear y crítico, el control de la legalidad. Vamos a comenzar entonces por el primer frente de esta estrategia, en donde quiero comenzar por algo que me preguntó el representante Rodrigo Rojas y que de hecho lo teníamos preparado para la sesión anterior y quiero compartirle cómo hemos avanzado en el tema de la circular inútil que nos preguntó en la última sesión. Desde que comenzó la pandemia, la superintendencia reconoció que había expedido más de 90 circulares cada año y en ese frente entendimos que cada circular tiene la capacidad de ponerle costos a las empresas, a todos nuestros vigilados. ¿Costos como cuáles? Como enviar información, completar reportes, cualquiera de estas cosas en un momento donde están reduciendo los empleados y las plantas de las empresas. Era necesario considerar qué cargas podíamos liberarles. Y entonces, de la mano con la ministra, hicimos una convocatoria para que fuera el sector privado con sus ojos quienes nos dijeran cuáles eran esas circulares que debíamos revisar con el compromiso de derogar una. Y ya les voy a decir cómo cumplimos, que ni siquiera fue una sola. Después de un mes recibimos más de 73 postulaciones de agremiaciones, abogados, empresarios del sector. Además estamos hablando de sociedades portuarias, de concesionarios, de todos nuestros vigilados. Y el día 5 de junio hicimos el evento que ustedes ven la foto al lado izquierdo de la pantalla con la señora ministra, con los ganadores, que en ese caso fueron la ANDI, Fedetrascarga, una sociedad portuaria y un abogado que participó a título personal. Y de parte de la superintendencia estaba yo, y ese día se firmó la circular 8 del 5 de junio de 2020, que tenía por asunto la eliminación de costos de transacción para el sector transporte. Le quitamos una cantidad de reportes a las empresas de transporte terrestre, intentando de esta forma ayudarnos. Pero ahí no paró el ejercicio, representantes, porque en julio sacamos una segunda circular que tiene por asunto la eliminación de costos de transacción para las sociedades portuarias y empresas de transporte marítimo y fluvial. Es decir, que esto ha continuado con la misma política de eliminar los trámites y eliminar los costos que no sean útiles en este momento y que sí imponen costos al sector. Pero tampoco paramos ahí. El día de ayer se firmó una para transporte aéreo. Esa se llama Asunto Eliminación de Costos de Transacción para las Empresas de Transporte Aéreo, circular 12 del 4 de agosto de 2020, en la misma línea. Y lo que viene, que también lo hemos anunciado desde el comienzo y se ha venido trabajando cuando la doctora Carmeligia Valderrama era superintendente y de la mano con la ministra, estamos muy próximos a sacar a comentarios nuestra circular única, que es el instrumento que le debería dar claridad al sector de cuáles son las reglas de interacción con la Superintendencia de Transporte, cuáles son las instrucciones que ha emitido esta entidad y sobre todo limpiar toda esta cantidad de instrucciones que seguramente les están imponiendo costos a las empresas. En eso va, honorable representante Rodrigo Rojas, nuestro tema de la circular inútil. Como le digo, la promesa era derogar una, hemos derogado 3, una para marítimo, una para terrestre y una para aéreo, y vamos avanzando en esa misma línea. El segundo punto, que tiene que ver con este primer frente de eliminación de costos, tiene que ver con el cambio de la fórmula para liquidar la contribución que le pagan a la Superintendencia de Transporte. En ese frente también nos preguntaba en la sesión anterior
el representante Rodrigo Rojas sobre las obligaciones tributarias con la superintendencia. Ahí hay unas rigideces de carácter legal, pero además, por lo que es un tributo, pero además ustedes saben que la financiación del funcionamiento y la operación de la Superintendencia de Transporte depende de la contribución que le pagan a la superintendencia los vigilados. Hemos hecho y hemos avanzado en todos los aspectos en los que hemos podido, y en este caso, el 26 de marzo, se firmó en la Superintendencia de Transporte una resolución para actualizar la fórmula y que se pague con los ingresos reales, no con los ingresos proyectados de las empresas. Eso hace una gran diferencia porque en la medida en que se consideran los ingresos reales, si los ingresos fueron bajos, por ejemplo en época de pandemia, asimismo la contribución considerará como base de liquidación esos ingresos reales y ayudará a que no sea una carga excesiva para los empresarios en medio de la pandemia. En eso va el primer frente. Vamos al segundo frente, que son todos aquellos costos que no podemos eliminar, por lo menos vamos a dar más plazo. ¿Cuáles son? El primero, un mayor plazo para reportar información subjetiva a la superintendencia. Todas las empresas que no han hecho sus asambleas para aprobar estados financieros, etcétera, van a tener un plazo adicional de acuerdo con su número de NIT para aportar esta información. Segundo, mayor plazo para pagar la contribución a la superintendencia. Esa contribución se debía pagar por cuotas y una era sobre mitad de año. Hemos diferido esos costos para que los puedan pagar en diciembre de 2020 como fecha límite, de forma que en esta época donde hay crisis no se le venza a nadie ni se vayan a generar intereses, ni embargos, ni ninguna de esas situaciones para las empresas, considerando cómo ha evolucionado la pandemia. Y el tercer frente que tiene, o la tercera línea que tiene este segundo frente, es mayor plazo para adoptar el logo de la superintendencia. Ahí están las referencias de las resoluciones para los empresarios y las personas que nos están viendo que quisieran consultarlas. Lo que hicimos en este tercer punto fue permitir que el logo de la superintendencia, que se tiene que adoptar en vallas, en los vehículos, los stickers que tienen los vehículos, en la papelería, se pueda adoptar como fecha límite en diciembre 31 de 2020. Esos son costos que no hemos podido considerar para eliminarlos, pero sí por lo menos para diferirlos. Tercer frente, presidente, tiene que ver con las acciones para mejorar la liquidez de las empresas. Ustedes escucharon a la señora ministra que en este sector teníamos un problema muy grave, no solo de legalidad, sino de inconstitucionalidad de la forma como se estaba ejerciendo la facultad sancionatoria de la entidad. Tanto así, presidente, que en el momento en que llega el gobierno del presidente Iván Duque y la ministra Ángela María Orozco, se detuvieron todas las investigaciones de la Delegatura de Tránsito y Transporte. Más de 1.300 investigaciones que se abrían por mes, sumado a los fallos que salían cada mes, se detuvieron absolutamente todas, corriendo un riesgo porque había problemas de caducidades o algunas otras cosas, pero sabíamos que esto tenía un problema de fondo. Habiendo detenido estas investigaciones, el Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra, solicita un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que se profiere el 5 de marzo de 2019. Desde el momento en que inició el gobierno hasta el momento en que sale este concepto, que es en marzo de 2019, no hubo una sola apertura, presidente, que tuviera que ver con los famosos UITs o comparendos al transporte. Eso es relevante porque no pecamos de seguir en esta inconstitucionalidad hasta que el Consejo de Estado nos dijera qué opinaba. Lo detuvimos y convencidos de que estábamos obrando acorde a la Constitución. Cuando sale el concepto, lo que dice el Consejo de Estado es lo siguiente: los actos administrativos que se impusieron en esa época son pasibles de revocatoria de oficio por ser violatorios del debido proceso constitucional. Eso nos abre un trabajo, presidente, que yo quiero que usted entienda, y es: tenemos la tarea de impulsar la superintendencia en el día a día, con todo lo que tenemos que atacar de problemas de ilegalidad, pero fuera de eso tenemos ahora que revisar procesos sancionatorios de 2 años que venían de atrás. Esto es absolutamente inédito en el país. No hay una superintendencia que hubiera hecho esto, y esto lo hizo nuestra ministra Ángela María. ¿Por qué estábamos tan convencidos? Y yo acá les resalto un tema muy puntual del concepto del Consejo de Estado,
que dice que haber obrado de esta forma, abro comillas, haría nugatoria la decisión judicial del Consejo de Estado del año 2016 cuando declaró la nulidad de una cantidad de normas y abriría la puerta a maniobras fraudulentas de la administración en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Acá yo me voy a referir muy rápidamente a un comentario que hacía el representante William Leal, y es que no hay una ministra que en el pasado haya visto con tanto rigor el sector transporte, que lejos de haberlo dejado desamparado, lo que ha hecho es mirar cómo por lo menos comenzamos por restablecer la legalidad y a la par nos va a tocar hacer todo el ejercicio de atacar la ilegalidad. Pero vamos a comenzar, y ya comenzamos obviamente desde hace 2 años, atacando el problema de legalidad que estaba afectando lo más básico, que eran nuestros empresarios que cumplen con la ley. Y entonces, ¿cómo vamos en esta revisión, presidente? Primer punto, de 60.000 procesos que deben ser revisados de esos 2 años, hemos destinado un equipo élite y ya llevamos 25.000 procesos revisados. 25.000, parece poco, pero es realmente una tarea muy ardua porque no hemos pecado por decir se revocan los 60.000. Estamos revisando uno a uno para saber dónde se cometieron estas irregularidades. Segundo punto, multas que ya se debían, presidente. Por más de 5.900 millones ya han sido revocadas. Esos 5.900 millones hubieran generado, presidente, en este momento, embargos para todas las empresas legales. Hubieran generado que tuvieran que pagar esos 5.900 millones, ya fuera con acuerdos de pago o de alguna otra manera. Y hemos exonerado con esas revocatorias por casi 6.000 millones hasta la fecha. Y seguimos. En solo le quiero decir a los empresarios que si quieren consultar con su NIT o con su razón social o con el número de la resolución, hemos habilitado en nuestra página web un botón que se llama Consultar Revisión Consejo de Estado y ahí pueden revisar como lo ven en la pantalla. Tercer punto, presidente, una ABC para que los empresarios reclamen dinero que les va a devolver el Estado. Si el Estado cometió un error, pues el correcto funcionamiento de la administración pública implica que para corregir ese error estamos devolviendo dineros. También fue en cabeza de la ministra que se logró que se aprobara dentro de la ley de presupuesto un artículo que le permita al Estado devolver estos dineros a los empresarios que fueron multados en su momento de manera inconstitucional. Ya tenemos más de 1.800 millones listos para que hagan las reclamaciones los empresarios que fueron multados en esa época. Insisto, fíjense lo inédito que es esto en la historia de este país, que una superintendencia le esté devolviendo multas, dineros de multas a los empresarios por considerar que se violó todas las garantías constitucionales. Eso lo hizo nuestra ministra Ángela María Orozco. Más de 500 embargos levantados, más o menos la mitad, 245 durante la pandemia. Estos embargos obviamente le dan liquidez a las empresas que tendrían esos dineros congelados y a disposición de la superintendencia. Y por último, en este frente, pues más de 1.200 investigaciones que en promedio se abrían cada mes en esos años 2016 a 2018, que hoy no estamos abriendo. Que no estamos abriendo porque el fundamento para haber abierto toda esa cantidad de investigaciones mensuales en contra de los empresarios, pues es lo que ha generado todo este problema de inconstitucionalidad. Y ese es el tercer frente, presidente, de cómo estamos apoyando a los empresarios. Vamos ahora a pasar al cuarto y último frente, que es el más nuclear dentro de la misionalidad de la superintendencia, que es el control de la ilegalidad. Y les voy a contar centrándome en qué hemos hecho durante la pandemia. El primer punto tiene que ver con el transporte de pasajeros. Ahora pasamos a carga. En el transporte de pasajeros hemos puesto a disposición de los empresarios y de los ciudadanos, que es el numeral 1, los contactos de las terminales de transporte en nuestra página web para que puedan conocer cuáles son las terminales habilitadas, cómo contactarlas y cómo solicitar servicios para desplazarse en transporte intermunicipal legal desde las terminales de transporte. Todo esto haciendo una promoción para los usuarios, como también lo preguntaba la representante Adriana Gómez, permitiendo que los usuarios sepan cuáles son los servicios legales.
Adicionalmente, lanzamos hace un par de semanas una herramienta que es la que está en la gráfica a la izquierda para que las terminales verifiquen el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por ellas mismas. Acá en este sistema lo que hemos logrado es que las terminales carguen las evidencias de cada uno de los requisitos de los protocolos de bioseguridad que están previstos para esta infraestructura de transporte. De esta manera, no solo la superintendencia tiene la capacidad de hacer la vigilancia, sino que hemos generado un mecanismo de autocontrol para las terminales, porque eso permite que el administrador de la terminal sepa si va en el 98% de cumplimiento o si va en el 95% de cumplimiento y dónde le falta mejorar para llegar al 100% de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Segundo punto, hemos hecho una gran difusión de quiénes son los prestadores de servicio público que están habilitados por el Ministerio. En nuestra página también, y en su momento le hicimos una divulgación por medios de comunicación, estamos comunicando quiénes son las empresas de transporte especial, por ejemplo, en su momento, que estaban habilitadas por el Ministerio de Transporte para que no se subieran en vehículos de empresas que no están habilitadas, sobre todo en esta modalidad. Hemos hecho más de 27 capacitaciones durante la pandemia, dirigidas a usuarios, con ligas, con universidades, con asociaciones de usuarios, enfocados en sus derechos y también en el tema de legalidad. Y además tenemos publicadas en nuestra página las más de 25 plataformas tecnológicas que ha habilitado el Ministerio de Transporte para el transporte individual. Esas están también para efectos de difusión con los empresarios y con los usuarios. Tercer punto, uno que preguntaba el presidente Osvaldo Arcos, y es ¿qué está haciendo la superintendencia en temas de bioseguridad? En mayo, un par de meses después de haber iniciado la pandemia, un par de meses de tener ya unos protocolos de bioseguridad para transporte terrestre, en colaboración con la DITRA, con la Policía Nacional y con Migración Colombia, pudimos detectar vehículos que estaban saliendo de Bogotá y transitando por otras partes del país que no estaban cumpliendo con las mínimas condiciones de estos protocolos de bioseguridad. ¿Como cuáles? Los pasajeros no llevaban su mascarilla, como por ejemplo no llevaban la distancia mínima entre un pasajero y otro, no se habían eliminado los elementos que son foco de contaminación como tapetes y cortinas y estos elementos que el Ministerio de Salud ha dispuesto que deberían retirarse de los vehículos para que no sean un foco de contaminación. Y cuando nos dimos cuenta de eso, tomamos una medida, presidente, que también es inédita en la historia de la superintendencia. No les abrimos investigación, les decretamos una medida de urgencia para que de manera inmediata suspendieran sus operaciones y no pudieran continuar prestando el servicio hasta que nos acreditaran que tenían la capacidad y la voluntad de cumplir con los protocolos de seguridad. Fueron 5 empresas las que fueron suspendidas de manera inmediata. Eso no los exonera de que luego, dependiendo de cómo fuera la averiguación preliminar, hubiera investigación. Y por eso, además de esas 5 suspensiones inmediatas, hemos abierto 8 investigaciones, incluyendo esas empresas y otras donde hemos descubierto que se están violando los protocolos de bioseguridad. Estas aperturas claramente son durante la pandemia, formulaciones de cargos por estar incumpliendo los protocolos de bioseguridad, tanto empresas de transporte especial como empresas de pasajeros por carretera. Cuarto grupo de investigaciones, servicios no autorizados. Hay una formulación de cargos para empresas que estando habilitadas se cambian de servicio y comienzan a prestarlo como si estuvieran habilitadas en otra modalidad. Ya hay una apertura también durante la pandemia en esa línea. Vamos al transporte ilegal, que es lo que más le preocupa a los empresarios y a quienes han intervenido de parte de las agremiaciones. La imagen que ustedes ven a la izquierda tiene que ver con el servicio de mototaxi. Esta tiene que ver con una aplicación que se llama Pickup. El año pasado la Superintendencia de Transporte ideó una estrategia para que no fuera una investigación, sino algo parecido, aunque no técnicamente no es lo mismo, pero algo parecido a una intervención de la empresa, que es un sometimiento a control. Esta empresa, que se hacía pasar por un intermediador tecnológico, la Superintendencia logró recaudar suficientes pruebas para determinar que no era lo que decía ser, era una empresa de transporte. Era una empresa de transporte público y legal. Como es una empresa de transporte, es vigilado por la superintendencia. Y en esa medida, insisto, no es una intervención, pero para efectos de explicarme, intervenimos a la empresa
y se convocó a liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades. Esto lo hizo la doctora Carmen Ligia Valderrama cuando en su momento estaba como superintendente de transporte. El 23 de abril, la Superintendencia de Sociedades admitió en liquidación judicial a esta empresa y ya llevamos también durante la pandemia más de 30 tutelas ganadas en contra de empleados, contratistas, la empresa, el representante legal de esta empresa, pero hay una que les estoy poniendo en la pantalla que particularmente relevante porque da una luz, que es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el transporte ilegal no merece ninguna protección de nuestra Constitución política y le recuerda además a los supervisores, no solo la superintendencia, sino además las administraciones locales, que deben perseguir estas actividades no autorizadas. Si me permiten muy rápidamente, leo, dice: no es posible otorgar un amparo constitucional frente a una actividad que no ha sido autorizada, mototaxismo, y frente a la cual se han impartido instrucciones a las autoridades locales para restringirla, cierro comillas. Entonces, a pesar de que eso es eminentemente un problema local, fue la superintendencia la que entró en ese problema del mototaxi, que además es un foco de contaminación también con el casco que se pasan de pasajero a pasajero. Pero más allá de eso, fue la superintendencia la que se metió en ese problema, pero también necesitamos que las autoridades locales entren en este combate contra la ilegalidad. ¿Qué más hay, presidente, sobre transporte ilegal? 5 formulaciones de cargos en una nueva ola contra el transporte ilegal que también es inédito en esta superintendencia, en los 20 años que tiene esta superintendencia de tener funciones en materia de tránsito y transporte terrestre. Cogimos vehículos de placa amarilla, no de placa blanca, no son vehículos de servicio público, son vehículos de servicio particular, pero son vehículos de servicio particular que están prestando servicio público. Es muy parecida a la tesis a la que les explicaba de PICAP. Ahora, si están prestando servicio público, pueden estar violando el régimen de transporte público y la superintendencia va a investigar a estos particulares. Ya se iniciaron estas investigaciones, ya se notificaron y estamos adelantando contra estos vehículos que lo que hacen es piratería y transporte ilegal, poniendo en riesgo a todos los ciudadanos. De nuevo, ahí tenemos que tener un apoyo de las autoridades locales. Vamos a cerrar el capítulo de transporte ilegal para pasar a otro que es muy delicado para los propietarios de los vehículos y es el tema de los fondos de reposición. El gobierno nacional, dentro de las medidas que además hace parte de la citación relacionada con el decreto legislativo 575, previó que de los fondos de reposición que se hubieran constituido se podían retirar hasta el 85% de los fondos, de los aportes que estuvieran hechos por los propietarios a estos fondos. La superintendencia, de acuerdo con las quejas que ha recibido y las averiguaciones que ha adelantado, ha realizado más de 14 formulaciones de cargos durante la pandemia para proteger no solo las medidas económicas que el gobierno ideó a propósito de la pandemia, sino también los derechos de los propietarios de los vehículos, que son estas medidas que se están adoptando. Séptimo punto: protección de usuarios en materia terrestre, que también preguntaba la doctora Adriana, la representante Adriana Gómez. Expedimos unas reglas para que los empresarios le garanticen a los usuarios que les van a cumplir los contratos de transporte. ¿Por qué hicimos eso? Porque nos dimos cuenta con el ministerio que había departamentos y municipios que no estaban permitiendo el ingreso de los vehículos de transporte intermunicipal. Cuando vimos eso, pusimos unas reglas de conducta para los empresarios, siendo nuestros vigilados, para que verificaran antes de llegar al sitio de destino si los iban a dejar ingresar o no, y no hubiera problemas que tuvimos en alguna época, que se volvieron hasta problemas de riñas y problemas de orden público, donde no dejaban ingresar a los usuarios y se daban cuenta cuando ya estaban al otro lado, digamos, en el destino. Estas reglas se expidieron para proteger a los usuarios y sus derechos. Temas de precios. Ese tema es sensible en materia de protección de los usuarios. Hay unas reglas, si en pandemia o en cualquier otro momento los empresarios van a incrementar los precios de sus servicios, deben dar unos avisos y una información antes de incrementarlos. Hay 5 formulaciones de cargos hasta la fecha donde presuntamente se habían cumplido ese deber. Los viajes humanitarios. Claro, también hay intermediarios como agencias de viajes y otros sujetos que comienzan a decirle a los usuarios que hay viajes humanitarios para X o Y departamento. Cuando esa información no es veraz,
pues entra la superintendencia a investigar. Tenemos una formulación de cargos donde posiblemente habría publicidad engañosa sobre estos viajes humanitarios y más de 1.100 requerimientos de temas de usuarios terrestres de la pandemia. Octavo punto, usuarios pero aéreos. En este usuarios aéreos, el representante Emeterio José Montes preguntaba cómo se estaban protegiendo sus derechos. Y lo primero que hicimos, representante, fue mandar un mensaje claro, que como gobierno estamos coordinados, así sean entidades distintas, y por lo tanto con la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene funciones jurisdiccionales y por esa vía protege usuarios, y la Superintendencia de Transporte, que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo tiene funciones de policía administrativa para proteger a los usuarios de transporte aéreo. Se lanzó una guía de protección donde se les dicen en un ABC qué pueden hacer en cada superintendencia y además se responden las preguntas frecuentes para los usuarios en ese sentido. Y además la superintendencia tomó una medida preventiva relacionada con la empresa Bianca, con la venta, la información que se estaba dando a propósito de la venta de unos tiquetes aéreos, esto todo en materia de protección de usuarios aéreos, y ahí cierra el capítulo de transporte de pasajeros. Presidente, si me da 5 minutos más, yo con eso culmino y cierro la presentación. Claro que sí, superintendente, bien puede. Gracias, presidente. Transporte de carga. En carga tenemos un dilema, y es que, como les comentaba anteriormente, el Consejo de Estado reitera que tiene que respetarse la legalidad de las infracciones. Hay muchas conductas que en materia de carga están a nivel de decreto. Entonces, hemos tenido que hacer un ejercicio jurídico para entender dónde en la ley podría estar la conducta que nos permite investigar temas de carga, como por ejemplo las relacionadas con CICETAC. Una vez hecho ese ejercicio, durante la pandemia hemos iniciado investigaciones por el pago debajo de los costos eficientes de operación de las empresas de transporte a los propietarios de los vehículos de carga. De esas tenemos durante la pandemia 16 aperturas donde se ha cumplido con el estándar que puso el Consejo de Estado y además se ha dado protección y aplicación de esta normatividad. Esas 16 aperturas equivalen más o menos a 160 operaciones de carga, porque las aperturas cada una tiene más de una operación de carga que se haya investigado. Adicionalmente, presidente, en cabeza de la política de legalidad que ha implementado este gobierno, hemos hecho algo que tampoco se había hecho antes, y es investigar a los generadores de carga. Salieron las primeras 25 aperturas contra generadores de carga, que son de las empresas que más carga genera en el país, incluyendo cementeras, incluyendo productores de cerveza, productores de alimentos, de distintas industrias, y estamos investigando a los generadores de carga por no reportar el flete al RNDC. Son las primeras 25 aperturas que ya se hicieron durante la pandemia. Y también empresas de transporte por cesación de actividades y no reporte al RNDC, más de 27 aperturas durante la pandemia. Vamos a los puertos, que es el último nivel donde los transportadores de carga finalmente llegan. Desde el comienzo de la pandemia expedimos unas reglas para que el enturnamiento, para que la operación al ingreso de los puertos pudiera darse con seguridad. Lo trabajamos con el Ministerio de Salud para que pudieran usar los huelleros al ingreso de las instalaciones portuarias con protocolos de bioseguridad y permitiera el flujo de la operación. También hemos abierto la primera investigación a un puerto por presuntamente infringir reglamentos sanitarios, en este caso un puerto de La Guajira. Pensoport es la primera apertura que tenemos en esa línea y también tiene que ver con los protocolos de bioseguridad. Y tenemos una primera investigación durante la pandemia por una presunta negación de prestación del servicio, que es Contecar, la terminal de contenedores de Cartagena. Esa también fue durante la pandemia, respecto de unas quejas que venían de una empresa que se llama IPAL. Organismos de tránsito, ahí cerramos carga. Organismos de tránsito, y este es el último punto de la presentación. Hemos iniciado las primeras 6 investigaciones con temas relacionados a la fotodetección, a los sistemas conocidos de fotomultas. 6 investigaciones en Antioquia y en el Valle del Cauca, donde presuntamente se estarían utilizando sistemas sin estar autorizados por el Ministerio y la agencia o sin cumplir con los requisitos de operación, como son los avisos con distancia antes de que se pueda hacer la detección.
hay otra ola de averiguaciones preliminares que viene detrás de esta. Y tenemos 4 investigaciones que vienen de 2019, estas son las únicas que vienen previo a la pandemia, que son investigaciones por presunto omisión del control del transporte ilegal. En ese caso son las investigaciones a los organismos de Cali, Bucaramanga, Pasto y Cartagena, y esas estarán muy próximas para fallo, donde la superintendencia determinará si estos entes estuvieron omitiendo sus deberes de controlar el transporte ilegal. Asimismo, un reclamo que nos hacía el presidente Osvaldo Arcos y era ¿por qué no implementan controles alrededor de las terminales de transporte? En la circular 9 del 8 de julio le instruimos a las autoridades locales que adoptaran el plan estratégico de control para el transporte ilegal, pero además que ejercieran un control sobre el transporte informal e ilegal de pasajeros, especialmente alrededor de las terminales de transporte terrestre, sin perjuicio de los demás lugares identificados por la respectiva autoridad. Ese control tiene que hacerlo y también programarlo la respectiva autoridad, por ejemplo, donde hay agentes, sin perjuicio que la superintendencia haga lo propio. Y por primera vez, como decía la ministra en su intervención en la sesión anterior, le pedimos el cumplimiento a todos los municipios y departamentos del país del plan de control al transporte ilegal, que comienza por un diagnóstico de cuál es la situación, luego la planeación de qué tareas va a hacer durante cada año y la ejecución de ese plan. ¿Eso por qué es importante, presidente? Porque en la página web todos los ciudadanos, y para esos efectos todos los honorables representantes, pueden ver, dependiendo del municipio o departamento del cual tengan interés, en nuestra página pueden ver cuál es el plan de transporte, de control al transporte ilegal que propuso cada uno de los respectivos mandatarios. Y eso nos permite a nosotros en la superintendencia además revisar si incumplen ese plan o si no ejecutan ese plan, justamente ejercer un control sobre la omisión del control al transporte ilegal. Con eso he explicado, presidente, y espero haber abarcado los puntos que en las intervenciones de los honorables representantes hicieron en la sesión anterior. Esos son los 4 frentes que planteamos desde el inicio de la pandemia de cómo el rol de la Superintendencia de Transporte, sobre todo en materia de transporte terrestre, cómo íbamos a actuar, y con eso doy fin a mi intervención, agradeciendo por su tiempo y agradeciendo por la oportunidad.